¿Te perdiste la mañana de Unova Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. 15 minutos aproximadamente faltan para las 10 de la mañana. Libros y más libros en la mañana de Unova Radio. En Unova Radio, y si de libros hablamos, ¿quién, Sofía? Nuestro amigo Andrés Russo. Pero muy buenos días, Luciano y Sofía. Qué lindo lo de nuestro amigo. Se los agradezco Claro que sí. muchísimo. Furia del libro número 29. Qué lindo número el 29, también me gusta. También le gusta, el 23 le gustaba. El 27 me gustaba, igual que Javi también, que le gusta el número 27. Pero no será una resistencia a los 30, ¿no? Ya lo hemos Y pasado ya la cifra, así que ya estamos en relájese, 33 Toledo. estamos, Andrés. 66 juntamos. 66 juntamos. No digamos, porque espantamos gente. San Pedro es hoy. Hoy es San Pedro, ¿no? No, el número 29 en la quiniela es San Pedro. Bueno, San Pedro. No vamos a hablar de un Pedro, vamos a hablar de... Vamos a hablar de un Juan. La Juan. Furia del libro número 29 está dedicada al enorme, y podríamos seguir al infinito con esa enormidad. Lo queremos. John Cheever. Lo queremos porque nos enseña a leer y nos enseña a escribir. Mi relación con Cheever es de mucho entusiasmo, pero ¿qué me pasa? Me pasa casi lo mismo con Borges. Lo leo y digo, ya está. Me dedico a otra cosa. Escribir después de esta gente es muy difícil. Motivan y desmotivan al mismo tiempo. Lo digo en chiste y en serio. Sí. Motivan y está bueno porque te muestran hasta dónde se llegó, pero uno dice, bueno, me dedico a postear cosas en Facebook y ahí quedaré. Pero es interesante. Vamos a hablar de Cheever, escritor que vivió 70 años, falleció en 1982, por lo tanto nació en 1912. Una vida, como estábamos conversando minutitos antes de salir al aire, marcada por una serie de contradicciones que para mí son fundamentales para entender a John Cheever. Las enumeramos rápidamente: el alcohol, la sexualidad, ¿no? Un hombre entre una heterosexualidad que él quería mantener a toda costa, pero también revelado en los diarios y en las cartas una homosexualidad no latente, sino también ejercida, por lo cual estaríamos ante un bisexual. El tema de la fe, una fe cristiana que también Cheever afirma, ¿no? En los diarios uno puede encontrar sus visitas recurrentes a misas, a Pascuas, Va bien cuaresmas. con San Pedro, entonces. Va bien, va perfecto, digo. Era un espíritu realmente muy cristiano, porque en los Estados Unidos, acá también, uno puede decirse soy creyente de una manera light. No, este hombre era realmente un creyente atormentado. De los más creyentes de esa línea que estábamos hablando hoy, ¿no? Que incluimos a Bukowski, a Carver, a Lucía Berlín. El único, te diría, casi. No es un libre pensador, o no era un libre pensador, Cheever, digamos, un liberal que se permitiera dudar de la fe, de lo sobrenatural. No, es un hombre, para mi gusto, bastante atado a rituales, a supersticiones, pero también es un hombre increíblemente lúcido, o por lo menos lo que siempre hemos rescatado de Cheever es la lucidez de las descripciones. Uno toma esos personajes, todos los personajes de Cheever, como digo yo, están desviados, por lo menos los más interesantes. Hay como un trasfondo, un coro, que sería el coro de la clase media alta norteamericana, pero dentro de ese coro siempre hay uno que es excéntrico, que desentona, que es el que te muestra todo el submundo que no se ve de esa clase media alta, todas las miserias. Lo podemos ver obviamente en la musiquita que está sonando de fondo. Sí. Es de la película El Nadador, cuyo título es homónimo respecto de uno de los grandísimos relatos de John Cheever, que se llama El Nadador. Sí. La película es del año 68 y tiene esta musiquita, que esa musiquita invita a la piscina. Yo me escuché todo la banda sonora. Música de pileta, dijo Andrés. Y es música de pileta, es música para un chapuzón. Y la película está fantástica porque nos muestra a Ned. Yo ahora enseguida voy a leer 2 o 3 líneas para que veamos la calidad, el tejido narrativo del gran John Cheever. Ned, que es alguien que pertenece a esta clase media alta, que podría ser, porque siempre se dijo de Cheever, es el Chekhov de los barrios residenciales. El Chekhov de los barrios, sí, residenciales. Digamos, correcto. Porque tal vez el country es un fenómeno bastante contemporáneo en Argentina, y los escritores de country también. Claudia Piñeiro dando cuenta de lo que pasó en La Viuda de los Jueves, por ejemplo. Para nosotros es algo más contemporáneo. Ellos, barrios residenciales,
cualquier cosa que llame Hills, y termine en Hills, hace un montón. Entonces, están instalados ahí los personajes de Chiver. Serían personajes más bien gerentes, CEOs, ¿no? Personas profesionales pero encumbrados, con prestigio. Acá los médicos no son muy prestigiosos, lamentablemente, en Argentina, pues es una profesión muy dura, al menos para algunos. Pero en Estados Unidos ser médico, ser doctor es algo que inmediatamente implica un prestigio social, económico. Y es terrible la capacidad que tiene para transportarte a esa atmósfera de ese mundo con 3 líneas. Por supuesto. Y leamos ya 3 líneas de John Cheever entonces. El nadador, que como decimos es uno de sus cuentos más famosos. Hay otros, recomendamos para que tomen nota nuestros oyentes. Reunión, que es un cuentito del padre, cortito, un cuento que no es muy citado de Cheever. No, es el del padre, sí. Sí, el padre y el hijo en una reunión que no sucede, que no termina de suceder, porque ahí también encontramos la amargura en Cheever, el fracaso. Siempre se habló de el fracaso de la familia en Cheever. Uno podría decir, no sé si es un tema absolutamente original, porque el fracaso de la familia es un tema de la literatura universal de todos los tiempos, pero la mirada de Cheever sobre cómo fracasan las familias, las relaciones padre-hijo, esposo-esposa, eso está muy, muy bien trabajado. Hay uno que está excelentemente trabajado, que es la radio portátil, donde una pareja compra una radio y la empiezan a sintonizar y empiezan a escuchar las peleas de los otros edificios, de los otros departamentos. Y ellos dicen, nosotros nunca nos va a suceder esto, hasta que a raíz de esa radio empieza la discordia y pelean ellos también. El tema conyugal es un tema muy importante en Cheever, pero volvemos a remarcar lo mismo. No es tanto el tema, sino el enfoque. Lo que ha hecho inmortal a Cheever es esto que vos decías, la posibilidad de llevarte y posicionarte en una atmósfera donde te vuelve a contar una historia ya contada, pero de una manera sorprendente. El nadador, por ejemplo, que es alguien que se propone, a partir de una hipótesis que formula, que a él le parece plausible y muy coherente, por eso yo les decía esto de los personajes excéntricos en Cheever, los desviados, que de alguna manera es muy simbólico Cheever, nunca hay que tomarlo literal. La prosa es muy fluida, es de una gran calidad, pero es un escritor tremendamente simbólico. Entonces, siempre hay que buscar, alguien que se propone volver a su casa o volver del trabajo a su casa pasando por una serie de piscinas, que es lo que hace el nadador, va nadando continuamente en una serie o a través de una serie de piscinas, habla para Cheever de un personaje moralmente desviado respecto de lo que es la moral de esa clase media que no se permite esas excentricidades. Entonces yo pondría mucho el foco en esos personajes que son desviados. Hay otro cuento donde hay uno que se dedica en las fiestas, porque fiestas hay. Sí, siempre. El trago, el cóctel. El cóctel es permanente. Nosotros con Jauregui hicimos cóctel de camaleones. Podría también haber entrado Cheever en ese cóctel. Pero hay otro que se dedica continuamente en las fiestas a saltar sofás. Y ese es el final de la fiesta y termina muy mal una fiesta. También es el tema de la vejez. La otra vez hablábamos de Adolfo Bioy Casares y Diario de la Guerra del Cerdo, y la vejez y la decrepitud. Mucha de la simbología asociada al nadador de John Cheever, una de las tantas interpretaciones, es la vejez. Es un hombre, en la película, que el que hace de Ned, que es el protagonista del nadador, que lo interpreta... Ned Merrill, ¿no? ¿Cómo es? Ned Merrill. Ned Merrill me parece que es el apellido. Sí, Ned Merrill. Que la película está interpretado por Burt Lancaster. Es un hombre de 55 años en la película, más o menos. O sea, alguien que está en la transición. Ya no es un joven, pero tampoco es un viejo, que creo que, discúlpenme los que tengan esa edad, es la peor edad, porque es la edad de ese tránsito donde uno empieza a intuir que las fuerzas empiezan lentamente. La cuenta regresiva, de a poquito. De a poquito, pero yo creo que eso es lo tremendo. Y Cheever capta eso, capta ese lento, ese paulatino, ese sedoso envejecimiento, pero por eso se empecinan los personajes en seguir haciendo lo que hacían. El nadador en seguir nadando, el que salta a los sofás, que sufre un accidente, se rehabilita y dice, bueno, ahora voy a volver a la fiesta y voy a seguir haciendo mi gracia. Esto de tener algo para mostrar también, tener algo por lo cual ser diferente en una sociedad que siempre tiende a ser muy homogénea, donde los logros son estos, los medios para alcanzar estos logros también están muy definidos. Entonces, por eso siempre terminan a veces produciendo personajes que se corren tanto,
serial killer, por ejemplo. ¿Por qué tienen tantos serial killers? Bueno, porque es una sociedad que tiene una tendencia, para mi gusto, esta es una hipótesis que aventuro yo, a homogeneizar mucho. Toda sociedad tiene esa tendencia. Si nos está escuchando nuestro amigo sociólogo, nos dirá, obviamente... ¿no? Fede Miguel. ¿A quién le mandamos un saludo? ¿A quién le podemos dedicar esta columna? Le dedicamos la columna por el hecho de que él fue el que me presentó a Chiver, así que le debo mucho. Yo era muy fanático de Carver, me dijo, tomá, lee a Chiver también, que vienen por el mismo lado, y enseguida lo abracé, a Chiver y a él. Me parece muy bien. Entonces digo, toda sociedad tiende a homogeneizar, pero creo que la sociedad norteamericana más todavía. Entonces los personajes de Chiver me parece que se corren y terminan siendo como un poco bufones y divertimentos de sus propios amigos, ¿no? También son atmósferas muy claustrofóbicas, nada puede salir de ahí, los trapitos sucios tienen que quedar en esa clase media alta. No, de alguna manera Estados Unidos siempre es el duelo eterno por la aristocracia que no tuvieron. Entonces las intrigas de la aristocracia las trasladan a las intrigas de una alta burguesía, muy alta, que en muchos casos no tiene nada que envidiarle a las intrigas de los países que sí tienen aristocracias o noblezas. Parece que es un país muy interesante Estados Unidos. Nosotros venimos de una coyuntura geopolítica complicada, estamos en una coyuntura geopolítica internacional complicada, pero digo, juzgar a los Estados Unidos, la cultura estadounidense, por ejemplo, por Donald Trump o por George Bush, padre, hijo y los que vengan, que seguramente también van a venir más, sería una injusticia tremenda. Eso siempre lo marcaba Ricardo Piglia. Hagamos la distinción entre la cultura popular norteamericana, donde está la literatura, donde está la música, donde está el cine, y la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, porque si no nos perdemos mucho. Yo siempre esto lo digo. Yo soy una persona de izquierda y digo, si yo me hubiese perdido la literatura norteamericana, el que perdía era yo. Por supuesto. Digamos, no me cambió nada. Esa narrativa no la podemos omitir bajo ningún punto de vista, Andrés. Leamos 3 líneas del Nadador. Repetimos el Nadador de el enorme John Cheever. No el principio, sí un poquito el principio, a ver si les gusta. Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite, anoche bebí demasiado. Lo susurraban los feligreses al salir de la iglesia. Se oía de labios del mismo párroco mientras se despojaba de la sotana en la sacristía, así como en los campos de golf y en las pistas de tenis. La bebida atraviesa todo. La iglesia, los campos de golf, las pistas de tenis. No se salva ni el cura. Es más, empieza en el cura. Entonces digo, para un hombre que no quiere ser una sátira religiosa, sino que, insisto, es un creyente en tensión, que no puede dejar de observar sus propias miserias y las miserias de su propio credo. Esto me parece que a Cheever lo llevó en un proceso de erosión muy profundo. Me parece que bebía para tratar de olvidar o de omitir estas contradicciones que tienen todas las esferas de la humanidad, también abrazar una religión. Y más adelante, cuando Ned se le ocurre esta idea loca de cómo regresar a casa, así lo presenta Cheever. Dice, no había nada de opresivo en la vida de Ned, y el placer que le produjo aquella idea no puede explicarse reduciéndola a una simple posibilidad de evasión. Le pareció ver, con mentalidad de cartógrafo, la línea de piscinas, la corriente casi subterránea, que iba describiendo una curva por todo el condado. Se trataba de un descubrimiento, de una contribución a la geografía moderna, y pondría a esa corriente el nombre de Lucinda, en honor a su esposa. No era ni estúpido ni partidario de las bromas pesadas, pero tenía una clara tendencia a la originalidad, y se consideraba a sí mismo, de manera vaga y sin darle apenas importancia, una figura legendaria. Así, John Cheever ya nos presenta un personaje del cual te dan ganas de seguir leyendo cómo Ned hará esta especie de cartografía acuática que se propone Ned Merrill en el Nadador. Es interesantísimo. Y lo interesante es que cuando él va atravesando las distintas casas y distintas piletas, en cada una hay como una historia. Hay una historia para detenerse. Para detenerse y contar, porque visita una exnovia, otros amigos, y va encontrando distintas... Y lo que vos decías, fugarse pero no detenerse. Igual acá Cheever amonesta mi interpretación, porque dice, no se lo puede reducir a una simple posibilidad de evasión. Ned no estaría evadiendo. Para mí se está evadiendo, pero no sé qué tan consciente es de esa evasión, porque vuelvo a decir lo mismo, está como en falso, ¿no? El final es muy...
Y el final es... No lo podemos spoilear, no pero spoileen. es muy bueno. La Digo, verdad que el final de ese cuento es todo entonces, cómo va sucediendo y van dando las cuestiones. las Es muy cuestiones. interesante. Pero digo, trabajar con esta idea, acercarse es una prosa muy, muy interesante. Para cerrar, ¿qué decía el propio Cheever de su literatura? En tono de ironía, sobre todo de cómo era juzgada por algunos de sus contemporáneos. Fue muy reconocido en vida. No todo lo que debía ser, pero eso le pasa casi siempre a casi todos los grandes escritores. Pero fue muy reconocido. Yo aquí tengo el tomo de cuentos completos. Por este tomo, el compilado que se hizo en el año 78, él ganó el Pulitzer, por lo cual no podemos decir que no fuera un escritor reconocido. Pero ¿qué decía Cheever en el año 1975 en algo que consta en sus diarios de cómo los demás veían su literatura? Dice John Cheever: leo una antología de relatos de la cual se me ha excluido ostensiblemente y comprendo que tenían razón al hacerlo. El tono de los relatos escogidos, en su mayoría excelentes, es más sustancial y discreto que mi obra caprichosa, excéntrica, a veces resentida, llena de desencantos sociales, saltos mortales y lluvias repentinas. Comprendo por qué algunos dicen que mis personajes son extraños. Creo que hay una síntesis perfecta ahí del propio Cheever diciendo, entiendo por qué no me entienden. ¿Por qué no me incluyen? Así que esto fue un poco John Cheever. Léanlo, no tiene, es muy recomendable. no tiene tantas capas de intelectualidad para el crítico. Sí la va a encontrar el lector, hay que justamente sumergirse. A mí la metáfora que me lleva a Cheever es sumergirse como el nadador. Hay que meterse adentro de estos textos y la verdad es que no se pueden dejar de leer. Hay cuentos más largos, Reunión, que hablábamos de este encuentro entre un hijo y un padre que no termina de suceder y el alcohol de por medio, tiene 3 páginas y es un cuento excelente y es uno de los más famosos de Cheever. También esto es una prosa, no diría del realismo sucio, no tanto, porque le gusta a Cheever trabajar con el lenguaje y es un maestro de un montón de matices. No me parece que sea la prosa seca y efectiva de un Carver, me parece que es más lujoso Cheever, pero también porque habla de temas más lujosos y porque él mismo era un chico bien. Él conocía muy bien la clase media alta norteamericana, a pesar de que fue un rebelde dentro de esa clase media alta norteamericana, pero la pintó de una vez y para siempre. Y ahí está Cheever, murió en el 82, lo seguimos leyendo y creo que hay para largo. ¿Fácil de conseguir? Sí, facilísimo, Sofi, porque ahora... No el libro ese que tenés vos, que es gigantesco, pero... Ese está en dos tomos, y no puede por conseguir. MC. Igual creo que esto está alrededor de 700 pesos. El que tiene todos los cuentos completos... No es caro. No es caro porque son... ¿Cuántas páginas? 600 páginas. Son 900 páginas. Y los diarios también se consiguen y las cartas. O sea, diarios, cuentos y cartas de John Cheever. Muy recomendable. Película El Nadador. ¿Y la película o el cuento? El nadador también. No, el cuento es inmortal. La película es una película que está bien, pero es una película... ¿En blanco y negro? Yo la vi en color. Porque acá veo la foto. Es una película del año 68, muy accidentada, pero vale la pena verla, pero no. Y ahora que se vienen las fiestas, recomiendo otro cuento de Cheever que se llama La Navidad es triste para los pobres, que habla de un ascensorista en un hotel de lujo, por supuesto, que sube y baja con gente rica. Y cuando sube una historia, cuando baja otra historia, y él ahí con su miseria. Y también recomiendo La Geometría del Amor, que no sé si lo mencioné, muy interesante, ¿no? A partir de algo que ve en un camión de mudanzas. Bien. Esto de tomar del mundo cotidiano esta capacidad de observación, es como ir por la calle y ver algo y de ahí poder tejer el mundo. Bueno, eso lo puede hacer un genio. ¿Qué se viene en la 30? En la 30 está dedicada... La última, ¿no? No sabemos, siempre decimos la última y... Oficialmente es la última, pero va a haber un bonus track. Va a haber un bonus track, que tenemos que pensarlo. Un bono navideño. Un bono navideño en un país donde no abundan los bonos navideños. ¿Qué dijimos entonces con la 30? La 30, Angélica Gorodischer, maestra de la ciencia ficción argentina, de la fantasía, mujer comprometida con la perspectiva de género en la literatura antes que muchísima gente. Así que hablaremos. Y amiga. Ayer hablé con Angélica Gorodischer, le mandé saludos, le dije que estamos muy felices y me dice, bueno, yo en cualquier momento vuelvo para Junín. Le digo, quédese en Rosario. Muchísimas dije gracias. Que yo voy para allá. Muchísimas gracias, Andrés. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.